y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Démosle fuerte el aplauso a nuestro Señor Jesucristo, amén. Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en el nombre de Jesús. Buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Estamos muy felices y contentos de poder estar hoy acá, de poder orar, poder alabar a Dios, poder adorar al Señor y poder compartir la palabra con usted. Yo quiero invitarle a que si usted pasó por la transmisión, usted esté en la transmisión, escuche el mensaje. Yo creo que Dios nos quiere hablar a todos. Pero antes de iniciar esta noche, yo quiero que tomemos un momentito para orar. Si usted tiene alguna oración, nosotros no la conocemos, pero si usted la tiene ahí, póngala en las manos del Señor. Vamos a incluirla en nuestras oraciones, así que le voy a pedir que nos convengamos juntos, que estemos unidos y unánimes, porque el Señor está aquí. Aquí está el Espíritu Santo y Él es el que tiene el poder. Así que esta mañana, Dios Todopoderoso, queremos orar dándote gracias por la vida de Enrique Lossi, Señor, nuestro hermano Enrique, que él es miembro del ministerio, es miembro de nuestra iglesia y hoy fue operado exitosamente allá en la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos. Damos gracias, Señor, porque tú tomaste control, porque interveniste ahí con esos médicos y él ya salió hasta en recuperación, ya está tranquilo. Sabemos que su recuperación va a ser completa porque tu mano poderosa está sobre él. Gracias te damos también por Estuardo Morales, Señor, ese joven, Señor, que viene siempre obedientemente en obediencia a traerte su diezmo aquí a la iglesia. Oramos por su negocio, oramos por su taller, oramos por él, por su familia, por su esposa, por sus hijos, y te pedimos que lo cubras con tu mano poderosa y que lo guíes, Señor, y que le muestres tu poder y tu gracia para aquellos a los que tu misericordia, para aquellos que te son obedientes, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la vida de Esther de Morales, Señor, Padre, por Anelis también, porque sabemos que tú has tenido control de sus vidas, porque tú las guardas, porque las has llevado de tu mano, y estamos seguros de que los resultados médicos, todos los exámenes y todas las intervenciones han sido exitosas. Las bendecimos a ella y a tu nombre, Señor. Te damos gracias también, Señor, por Silvia Muralles. Te pedimos que la guardes ahí donde ella se encuentra, que toques su mente, su corazón, que la llenes de gracia, Señor, que toques su organismo, que la sanes completamente, Señor, y que la fortalezcas para seguir adelante. Igual te damos gracias por Elsa Figueroa, porque sabemos que toda la operación fue exitosa y tú has operado grandemente en ella y ella ya está restaurada para tu gloria, Señor. Oramos así, Señor, por la restauración de la salud de José, el hijo de hermana Mariluz, Señor, clamando y creyendo que tú tienes el control de sus piernas y que tú lo fortaleces y lo levantas, Señor, completamente, lo sanas en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, hoy, Padre, dándote gracias por la familia Esparza, Señor, esa familia misionera que vino a nuestra vida, Señor, y ha sido de gran bendición para todos. Padre, ellos salen mañana ya a trabajar en la misión allá a Huehuetenango, Señor. Gracias por enviar a esta gente desde Argentina que viene a predicar tu palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que los guardes en su camino, que les abras las puertas y que los lleves en victoria a donde ellos vayan siempre en el nombre de Jesús. Guárdalos a todos, dales fuerza, dales gracia, provéeles, Señor, y llévalos con tu mano poderosa, Señor. También oramos por la familia Tinoco, Señor, especialmente por el hermano José. Padre, por sus piernas, rogamos que sea sano completamente, que él sea lleno de tu Espíritu Santo, Señor, y ahí donde está en su cama, se levante, Dios bendito, y sea liberado completamente, Señor, de esa enfermedad, y sea levantado en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos también, Señor, al Colegio Generación de Josué, clamando, Señor, que todas tus promesas y todo el proceso que tú llevas en él, ese colegio sea bendecido y útil en tus manos para tu gloria, y que ese colegio sirva, Señor, a tu propósito para instruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes en la palabra y formar un ejército, Señor, un ejército de hombres y mujeres que conquisten esta nación, Señor. Gracias, Padre. Las necesidades que haya del otro lado del teléfono, de la cámara, en las redes sociales, ahí en Facebook, Señor, Padre, los hermanos que están viendo el servicio han puesto sus necesidades con nosotros. Oramos por ellas, tú las conoces, Señor. Oramos por esa enfermedad, Señor. Oramos por esa familia, Padre, en problemas, con discusiones. Oramos, Padre bendito, por la economía, Señor.
y te pedimos que crean tu palabra y que sean obedientes a tu palabra, Señor, y que ellos, Señor, sean fieles para que miren tu gracia y tu gloria por la fidelidad que ellos te muestran. Bendice a cada uno y toca cada necesidad conforme a tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos míos, hoy tengo un anuncio que darles. Hemos estado orando y desde hace ya algunos días hemos tenido en el corazón una situación y hemos entendido nosotros que la cena del Señor no debe de ser un ritual religioso, un ritual que se lleve a cabo cada primer día del mes. No, la cena del Señor es un acto poderoso, profético que el Señor dejó para que lo hiciéramos cada vez que nos reuniésemos en su nombre. Así que nosotros hemos determinado que a partir de este domingo la iglesia del Aposento Alto va a compartir el pan y el vino. Todos los días que se reúna, los días domingos que nos reunamos, vamos a estar aquí. Así que le pedimos que usted entienda el propósito de Dios, entienda el poder que Dios derrama cada vez que está en este lugar, y que esa cena, ese momento profético no va a ser un momento mensual, va a ser un momento constante para que nosotros estemos aquí. Tenemos una modalidad especial que Dios puso en nuestros corazones y esperamos que usted participe. Así que le invitamos a que por favor no falte los domingos. Queremos tener un momento de fiesta, que además de que sea no solo ese momento profético de fiesta, sea un momento de coinonía, que permita que nos reunamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que ya sabe, el domingo y todos los domingos de ahora en adelante en el Aposento Alto vamos a compartir el pan y el vino para recordar al Señor. Y por último, mire, el día sábado tenemos bautizo. Así que los invitamos. Fíjense que estábamos padeciendo un problema de agua, pero resulta que estuvimos ahí peleando. Yo fui a la municipalidad, con la gracia de Dios nos abrieron las puertas y el agua está normal. Así que yo creo que el bautizo lo vamos a hacer aquí, el día sábado en la mañana. Vamos a tener aquí un momento especial. Así que le compartimos para que se goce con nosotros. Si quiere compartir, sábado a las 8 de la mañana nos vamos a reunir aquí para bautizar a nuestro hermano Esdras en el nombre de Jesús. Amén. Así que ya saben, estamos nosotros seguros y contentos por todo lo que viene para el Aposento Alto. Amén. Así que gloria a Dios, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Bueno, entonces ahora nos toca hablar de Cristo, porque a eso nos trajo el Señor. Nosotros somos heraldos del Señor, nosotros somos testigos del Señor Todopoderoso. Nosotros somos las bocinas que usa el Espíritu Santo para contarle al mundo que hay un Dios todopoderoso, el Dios que resucitó, que estuvo muerto y que resucitó, el Dios que fue, que es y que será, el Dios que era, que es y que vendrá, el Dios que ha de venir, el Dios que estuvo muerto y resucitó, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él lo tenemos que anunciar. Y hoy, con el respaldo del Espíritu Santo, estamos aquí para compartir su preciosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero que usted se alegre, dé un aplauso al Señor, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre, porque a Él lo amamos, a Él le rendimos culto y a Él lo adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero compartir con ustedes y quisiera que por favor se fuera conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 1 en adelante, en el nombre de Jesús. Vamos a compartir este pasaje para a través de él poder platicar de la palabra, poder traer el mensaje que estamos seguros Dios ha puesto en nuestros corazones para que se los compartamos a ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor es maravilloso y es bueno, es santo y poderoso. Lo amamos al Señor. Nos rendimos a Él entregándole nuestro corazón siempre. Amén. Bueno, Hechos capítulo 2 versículo 1 en adelante, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, ¡bum!, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos
llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Espíritu Santo, por favor, Señor, permítenos transmitir el mensaje que tú nos diste, Señor, con toda la certeza y con toda la sabiduría que tú has puesto en él, Señor, para que sea glorificado el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes el control y a ti nos rendimos esta noche, en el nombre de Jesús. Mire, hermano, mire, toda la vida los teólogos coinciden en que este día fue cuando la iglesia se fundó, ¿sí? Sin embargo, nosotros creemos, y yo creo que al final también hay algo, yo creo que es el día que la iglesia empezó a funcionar, inició la iglesia se había fundado, allá en Mateo 16:16, ¿se recuerda usted? Cuando Pedro le dijo al Señor: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Señor, ¿qué le respondió? Y tú eres Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea que ahí se puso la piedra principal, la iglesia puso el cimiento. Eres el Hijo del Dios viviente, el Mesías prometido. Y ese día en Pentecostés, hermano, ese día de Shavuot, en el idioma hebreo, ese día, hermano, inició la iglesia. Ese día empezó a funcionar la iglesia. ¿Por qué? Porque hubo obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor tenía todo en sus manos. Ese día en el aposento alto estaban reunidos los apóstoles. Ya no eran solo los 11 apóstoles, ahora eran 12. Habían elegido a Tobías, ¿se acuerda usted? A Matías, perdón. Habían elegido a Matías, ya eran 12 apóstoles de nuevo. Estaban las mujeres que andaban con ellos, estaban los hermanos de Jesús, ya se habían adherido y habían otros discípulos. Y ese día que estaban todos unidos, unánimes ahí, ¡pum!, se oyó un tronido, se oyó un trueno, se oyó un estruendo, como cuando el viento sopla, dice la palabra. Vino, ¿verdad? Todo el mundo se quedó atónito e inmediatamente el Espíritu se manifestó de una manera especial, en fuego. Creo que lo hablábamos el día domingo. Se manifestó en fuego, como aquel día en la zarza ardiente, cuando el Espíritu de Dios, cuando Jehová le habla a Moisés, ¿cómo se manifiesta? En fuego. Un fuego que no consumía la zarza, pero estaba ahí. Los discípulos y los apóstoles tenían lenguas como de fuego, dice. No eran lenguas de fuego, eran lenguas como de fuego, pero no los consumían, pero los tocaban, pero estaba allí. Allí empezó la iglesia, allí empezó la predicación del Evangelio, cuando ellos se levantaron, cuando ellos empezaron a manifestar el testimonio de Cristo. Es que la iglesia, hermano, la iglesia sí nos congregamos en este lugar, tenemos que estar unidos acá, en nuestro lugar de operaciones, es donde debemos de estar orando juntos, clamando juntos, en comunión, buscando de Dios, pero la iglesia tiene que salir a predicar el Evangelio. ¿Sabe qué me asusta a mí? Que ahorita, ya hay un movimiento hace mucho tiempo de los reformados, que si son calvinistas, que si son luteranos, que son de todo tipo de los movimientos, pero ellos dicen que tienen la sana doctrina, que nosotros estamos locos, que el Espíritu Santo ya no opera, que ya no hay milagros, que la iglesia está muerta para ellos, ¿verdad? Solo son ellos los que tienen, ¿verdad? Pero dice que ellos no predican. Ellos lo que se dedican es a edificarse en la iglesia, hermano, y entonces la gente allá afuera. Y como algunos de ellos creen que ya todos están cabales, entonces ya no se hace nada, hermano. No, la iglesia, el mandamiento de Jesús fue: vayan y prediquen, vayan, hagan discípulos y den testimonio de mí, reciban el Espíritu Santo y vayan en poder. Amén. Mire, allá en Éxodo 20, Dios me dio un mensaje hace algunos años que lo llamé de Shavuot a Pentecostés. En Éxodo 20,
Si usted lo puede leer en algún día, usted se va a dar cuenta que Moisés está subiendo ellos han visto a Dios, ellos vieron la manifestación de Dios. Y entonces ellos están ahí cuando viene y Dios les habla, pero la manifestación de Dios allá arriba del monte, entre las nubes, se ve aquellos truenos, aquellos relámpagos, la voz de Dios tan fuerte, y dice, es que Moisés, ya no queremos hablar con Dios. Nos asustamos, no cabe duda que nos puede matar, le dijeron, porque nuestro pecado no puede estar delante de él. Ahí estoy parafraseando. Entonces queremos hablar de nosotros y que tú le hables a él. ¿Sabe qué pasó ese día? Se levantó el sacerdocio de Moisés delante de Dios. Ya Moisés era un sacerdote para Dios, pero ese día todos entregaron su sacerdocio a Dios y se lo entregaron a Moisés. Entonces, nosotros te hablamos, tú le hablas, él te habla y tú nos hablas, le dijo. Hubo una intermediación, hermano. Ese día pasó. Sin embargo, hermano, todo se restauró cuando Jesucristo fue crucificado, cuando se consumó todo. ¿Y quién fue la restauración? El instrumento, la manera, la forma que Dios lo hizo, es su Espíritu Santo. En el principio, cuando Dios creó al hombre, Dios hablaba con el hombre, Dios visitaba al hombre. Dice que en Génesis 1 el Señor le dice, Moisés, ¿dónde estás? Y Moisés escondido. Adán, ya me hicieron una cara aquí como de que perdí el examen. Adán, ¿dónde estás? Le dice. Y entonces le dice, estaba aquí en el huerto, pero escuché tu voz. O sea, Adán tenía la oportunidad de hablar con Dios, de ver a Dios y de estar con él, pero ahí se perdió esa comunión y el pueblo la perdió de nuevo. Allí la entregó. Mejor tener un mediador como Moisés y que Dios no nos exponemos a que Dios nos consuma, dijeron ellos. Pero entonces, hermano, ese día en Pentecostés, ese día especialmente se volvía a celebrar el Shavuot. Ahora es Pentecostés para los cristianos. Se celebraba el Shavuot otra vez, pero ese día el Señor restauró las cosas. El Espíritu Santo vino ahí en el aposento alto y se cerró el ciclo de separación. Ya Jesús había roto, hermano, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, hermano. Ya nos permitía acercarnos a él, porque ahora el sacerdote, ahora nuestro mediador ya no está en la tierra, ya no es un hombre, es Jesucristo, Dios mismo, está intercediendo por nosotros allá arriba. Entonces hoy nos dejó su Espíritu Santo, y cuando su Espíritu Santo vino, nosotros tenemos comunión con él, porque el Espíritu Santo ya no es lejano, hermano. El Espíritu Santo no es un símbolo, no es un estandarte, no es una copa, no es un sol. El Espíritu Santo es el mismo Dios que viene a morar en nosotros, pero en una presencia amorosa, suave, deliciosa, al cual nosotros podemos acercarnos con confianza y no vamos a tener más que amor sobre nosotros de parte de él, porque así es el Espíritu Santo. Sabemos nosotros y estamos claros que para tener esa comunión de la que le hablo, hermano, no es una cosa que sea para toda la gente. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Que el que vino, dijo Juan, es el que viene atrás de mí, y los viene bautizando en fuego, dijo, ¿verdad? En el Espíritu Santo, hermano. Pero ¿cómo eso sucede? Cuando tú te alejas del pecado, cuando tú entiendes que el pecado no es tu estado natural, que el estado natural del hombre es la santidad, que el estado natural del hombre es la obediencia. Mira, hermano, qué necedad de la gente. Oímos los mensajes todos los días y usted sabe qué pasa. La gente sigue peleando, hermano. Yo no puedo. Hoy está viendo un programa de televisión y esa gente no sabe nada y ahí salen hablando de que deben de olvidar lo que tienen atrás, pero la gente es necia y sigue peleando y sigue llevando rencores. Según ellos, con eso se satisfacen, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Que no nos satisfacemos, nos alejamos de Dios. Cada vez que nosotros nos acordamos de que aquel que vaya nos hizo algo, de que aquella nos robó, de que aquel nos quitó, no importa que nos haya hecho, pero que le tenemos rencor y que nos duele y que ya no aguantamos y que queremos, ahí, hermano, nos alejamos de Dios y la gente no lo sabe y la gente está aquí en la iglesia y a veces ministra llena de odio y de rencor, llena de amargura y de tristeza. ¿Sabe cuál es el resultado?
que nos alejamos de Dios. Él no se aleja de nosotros, pero nosotros sí nos alejamos de Él, porque ya no podemos estar cerca de Él ahí. Pero volviendo, Él dio su Espíritu Santo para que tú lo tengas, hermano. ¿Qué debes de hacer? Creer en Jesús, arrepentirte de la vida, romper con el pasado, morir y resucitar, bautizarte y ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí vas a ser lleno, porque tú vas a caminar en pos de Él, hermano, creyendo su palabra, obedeciéndole y llevando adelante el Evangelio como Jesucristo lo estableció en el nombre de Jesús. Y estar en la presencia de Dios es bello. Estar en la presencia de Dios es lo más grande que hay. Y entonces, hermano, ahí seguimos en el versículo 2, ya no vamos a seguir leyendo para no alargar la cosa, pero ahí dice que lo siguiente que pasa es que aquí, mire, yo le quiero hablar de un par de cosas rápido ahí, de lo que pasó ahí. Mire, aquí se restauraron varias cosas, pero lo primero que fue que cuando vino el Espíritu Santo, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hermano, ahí algo cambió. ¿Y qué cambió? Dice que todos empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que la lección, la lectura, la palabra, el idioma del cristiano ahora es el Espíritu, es el idioma del Espíritu Santo. Ya no es nuestro idioma. Las lenguas sobrenaturales, las lenguas celestiales, las lenguas, la glosolalia, el don que el Señor derramó sobre nosotros, es una lengua para orar, es una lengua para profetizar, pero nosotros, al recibir al Espíritu Santo, ya no hablamos humanamente, hablamos en el Espíritu. Por eso es una lengua espiritual. Por eso dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces dice que la gente se quedó así, y entonces empezaron, todos se asustaron, hermano. ¿Sabe por qué se asustaron? Porque empezaron, ellos cuando el Señor, el Espíritu Santo los llenó a aquellos, dice que allí en Jerusalén, ellos estaban en el aposento alto, y ¡pum! De plano la explosión no se oyó solo adentro, ha de decir una cosa que espantó a todo el mundo, y todo el mundo salió corriendo, así como hoy pasa un accidente que usted sale, gente sabe de dónde, y rapidito se llena, ¿verdad? Hay una explosión y todo el mundo va, sale humo, todo el mundo quiere ver dónde está quemando. Y entonces dice que llegaron, y ahí en ese día, porque los judíos tenían por norma que ese día, en ese tiempo, ellos llegaban a Jerusalén. Dice que habían días especiales de celebración en que por lo menos había 1 millón de personas en Jerusalén solo en peregrinación, y regresaban de todos lados. Había gente ahí que había nacido en todos los lugares y tenía sus propias lenguas. Y entonces dice que esos judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo, imagínense, esos estaban ahí, como habían sido esparcidos, no habían dejado su costumbre, no habían dejado de amar a Jehová, no habían dejado el buscar a Dios en Jerusalén, y todos regresaban, hermano. Y entonces dice que ahí estaban todos y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Miren, no que cada uno hablara diferentes lenguas, ellos hablaban, y cada uno recibía el mensaje en la lengua que él, su lengua materna. No sé si me doy a entender con esto maravilloso. El Espíritu, aquellos fueron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a hablar en otras lenguas. Ellos empezaron a hablar, así como ahora en la iglesia, si alguien es lleno del Espíritu Santo, usted oye que empezamos, todo como sea, pero la gente, el Espíritu hacía que aquel que hablaba inglés escuchara inglés, y que aquel que hablaba ruso escuchara ruso, y aquel que hablaba francés, no que aquellos estuvieran hablando los idiomas, sino que el Espíritu manifestaba el mensaje, hermano, en la lengua que cada uno entendía. Y se quedaron confundidos y decían, ¿qué pasó? Es que esa es la lengua del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, no importa cómo hables, lo que tú hablas lo tiene que entender tu hermano en el Espíritu. No que hables lenguas, no, que tú hables tu idioma y el idioma de tu hermano, Por eso nos amamos, por eso nos amamos a nuestro prójimo, por eso nos respetamos
respetamos, por eso amamos a Jehová, por eso le obedecemos, por eso ya no pecamos, por eso luchamos por estar con Él, por eso venimos a la iglesia. A la iglesia no venís por una religión. Por eso es triste cuando tenemos la iglesia vacía, porque la gente no ha entendido que aquí cuando estamos es el Espíritu el que nos habla, es el idioma del Espíritu el que nos llena y el que nos da el mensaje de Dios. Y entonces dice que estaban aquellos confundidos y se quedaban atónitos y maravillados, porque ellos oían que había gente hablando, pero ellos no oían un montón de lenguas, ellos oían el idioma que ellos conocían. Ellos oían la misma lengua con la que les habían hablado cuando eran niños. Ellos se quedaron asustados y dicen: oigan, miren estos son galileos. Pero miren, les entendemos, todos hablan. ¿Cómo pues si son galileos nosotros les oímos hablar? Dice, en nuestro idioma. ¿Se da cuenta? No, ellos no hablan mi idioma, yo les oigo hablar en el idioma que yo conozco. Así es Dios de lindo. Tú estás aquí sentado, tú estás en tu casa, tú no me estás oyendo hablar a mí, estás oyendo hablar en el Espíritu, el mensaje que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús. Esa es la diferencia, ese es lo sobrenatural. No fue que aquel hablara parto, aquel hablara medo, aquel hablara persa, aquel hablaba en macedonio, aquel hablaba en etíope, aquel hablaba en egipcio, el otro hablaba en griego, el otro en romano, el otro en celta. ¡No! Ellos oían que aquel hablaba, pero entendían el mensaje en el idioma que ellos entendían. En el nombre de Jesús. Y ese es, hermano, lo maravilloso, hermano. Eso es, hermano, lo diferente. Pues todos, dicen, les oímos hablar en el idioma, en nuestra lengua. Cada uno les oímos hablar en nuestra lengua, en la que hemos nacido. ¡Wow! Yo no sé si a usted le impacta. A mí me acaba de revelar esto el Espíritu Santo. Porque siempre había oído los mensajes, siempre había interpretado que todos hablaban en diferentes lenguas. No, ellos hablaban una sola lengua y cada uno les entendía en su propia lengua, ¿me entiende? Esto es maravilloso. Mire, fue ahí en Jerusalén, hermano, donde esto pasó. Se restauró. El Espíritu le empezó a hablar porque ellos no les hablaron, hermano, su mensaje personal. Y entonces Pedro se levanta y le dice: ¡Ey! Tranquilos, porque había gente abusiva siempre va a haber, gente que se burla de nosotros, gente que nos persigue, que nos quiere hacer daño. Y le digo: momento, tranquilos, les digo. Ellos no, porque estaban diciendo: miren esos ridículos, miren esos borrachos, miren qué triste, miren son... No, les dijo Pedro, ellos no están borrachos. Aquí se está cumpliendo la profecía de Joel 2:28. ¿Qué dice Joel 2:28, hermano? Se lo voy a leer porque, bueno, leamos lo que dijo Pedro, ¿verdad? Porque Pedro le habló la profecía. Mire, solo para que estemos en sintonía, hermano, en el nombre de Jesús. Nunca se predica el Evangelio en nuestra idea, hermano. Pedro no estaba predicando el Evangelio ahí en sus fuerzas, en sus ideas. Pedro estaba predicando, hermano, con la palabra de Dios. Y les dice: estos que no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es en la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Dónde? En Joel 2:28. ¿Sabe qué dice? Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí había toda carne, hermano, gente piadosa de toda carne. Porque toda carne, de todas las naciones, de todas las nacionalidades, de todos los lugares de la tierra. Y vuestros hijos, todos fueron llenos del espíritu porque todos pudieron entender. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Y sus jóvenes verán visiones. Y sus ancianos soñarán sueños. Y hasta sobre mis siervos y siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aleluya.
Pedro les dice, se cumplió otra palabra, se cumplió otro. ¿Y sabe por qué? Porque los que estaban allí eran judíos. No porque no le quisiera hablar a los gentiles, todavía no había llegado la palabra a los gentiles. ¿Sabe qué pasó? Que Dios le estaba hablando a los judíos y ellos conocían la palabra. Por eso cuando tú estás aquí y tu pastor predica, o vas a otra iglesia y tu pastor predica, tú entiendes porque tú tienes la palabra, tú conoces, has leído la palabra. Pues te digo, Joel 2:28, tú ya sabes que estoy hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y eso sucedió y ese día se cumplió. La iglesia empezó a funcionar. ¿Dónde? Por la palabra de Dios. Pedro no se inventó un mensaje. Pedro no empezó a hablar. Les voy a dar las 7 claves para ser exitosos. Miren, hermanos, ellos no están bonos. A ellos están hablando así porque tienen las 10 claves para un matrimonio perfecto. Ellos tienen las 10 claves para la disciplina en el hogar. Ellos tienen las 7 formas de ser ricos. No. Pedro agarró la palabra y con la palabra predicó, hermano. Yo no me voy a meter en más, solo se lo dejo ahí a usted. Pedro anuncia el cumplimiento y además de eso, hermano, se siente, se sabe, se intuye, se infiere, hermano, se conoce el cumplimiento de la profecía de Cristo. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder de Dios, hermano. Cuando usted va a Joel, hermano, vamos a Joel, porque en Joel 2:28, hermano, ahí se dice, ahí se habla de que habrán prodigios, habrán milagros, habrán cosas, hermano, que solo con el poder del Espíritu Santo podemos llegar a conocer, podemos llegar a ver en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender, hermano. Conozcamos la palabra, leamos la palabra, hermano, por favor, en el nombre de Jesús. Mire lo que dice, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová, versículo 32 de Joel, el nombre de Jehová se pondrá a salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá liberación, como ha dicho Jehová, y entre los supervivientes estarán los que Jehová llame. Aleluya. Mire, y obraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Jesús dijo, recibirán poder y me serán testigos. Y había dicho él, y estas señales los seguirán, sanarán, orarán por los enfermos, y los enfermos serán sanados, echarán fuera demonios en mi nombre, y los demonios huirán. Si tomasen cosa mortífera, si no les hará daño alguno. Si los mordiere algún escorpión o una serpiente, tampoco les hará daño alguno, porque el poder del Espíritu Santo es grande. Hermano, se restituyó al hombre en su plenitud, pero todo aquel que es lleno del Espíritu Santo vuelve a la plenitud de Dios. Por eso la gente no entiende que es el Espíritu Santo la clave, es el Espíritu Santo lo precioso, hermano. La gente no quiere saber del Espíritu Santo, la gente todavía es religiosa. Parecen ahí de la religión, hermano, creyendo que el Espíritu Santo se le saca en una procesión. Hermano, el Espíritu Santo debe vivir en ti. Tú fuiste bautizado con el don del Espíritu, pero el Espíritu Santo tiene que vivir en ti, porque es el mismo Dios el que vive en ti. Y cuando el Espíritu Santo vive en ti, haz lo que te venga a la mano, porque Jehová tu Dios está contigo, dijo Samuel. El Señor dijo, cuando el Espíritu Santo está contigo, cree y verás los milagros que te alcanzarán y que te seguirán por siempre. Se cumplieron las dos profecías, la profecía de Dios a través de Joel y la profecía que Jesús les había dejado a ellos, porque Jesús es Dios y es un verdadero y real profeta. Nunca profetizó cosas que no se restauró, hermano, todo. Se restauró. Génesis 11:1. Vamos a Génesis aquí rapidito. Génesis 11:1, hermano. Ese día pasó de todo, hermano. Mire esta, a ver cómo la toma usted, porque si usted es muy teólogo, posiblemente no siempre le va a gustar. Oiga lo que dice Génesis 11:1. Era entonces toda la tierra de una sola lengua y unas mismas palabras. Ahí en Pentecostés, hermano, la gente que estaba ahí, la gente con el Espíritu Santo, la gente a la que el Espíritu Santo llegó, se volvió de una sola lengua, de unas mismas palabras. No estamos hablando de hermanos de un mismo idioma, una sola lengua.
de la lengua celestial, la lengua del Espíritu, porque ellos hablaban y aquellos oían, hermano, en una lengua, la lengua espiritual. Aleluya. Por eso ahora que los teólogos, que la gente diga que las lenguas cesaron, hermano, qué gente con más poca imaginación, si es que lo hacen por imaginación y sin revelación en el nombre de Jesús. Y perdone, y se lo digo y lo sostengo, hermano, no les crea. No les crea, créale al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, crea a Jesucristo que fue el que lo dijo. Amén. Génesis 11:1. Bien, ahora estamos en un solo sentir. Somos un cuerpo, tenemos al Espíritu Santo y esa es nuestra lengua ahora, con esa nos comunicamos, hermano. Ahí dice, eran entonces toda la tierra de una sola lengua. Pero vamos entonces a Génesis 6:7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Eso pasó aquel día. La gente ya no se comunicó, ya no pudieron entenderse. Cada uno habló, pero todos confundidos. Ahora restauró el Señor esa. Mire, y dice, me llama la atención que lo pudiésemos entender porque nos lo predican. Yo lo he oído predicar en congresos, yo lo he oído predicar en iglesias llenas, pero hermano, ¿cuánto tiempo nos dura esta palabra en el corazón? No nos dura, hermano. Dice el Señor mismo, el pueblo es uno. El poder de la unidad. Usted estuvo la semana pasada, si no busque el mensaje, hablamos del poder de la unidad. El pueblo es uno, dijo el Señor, y todos estos tienen un solo lenguaje. Amén. Y todos tienen, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que ahora están haciendo. Aleluya. Si ahora la iglesia, hermano, ¿sabe cuál es el orgullo de algunos? Que nosotros no dependemos. Nosotros sí somos una iglesia que tiene una cabeza, y la cabeza más perfecta es el Espíritu Santo. Aquel le dicen vicario de Cristo, el líder de la iglesia, el representante. Mentiras, hermano. En la iglesia evangélica solo tiene un Señor, Jehová, un Dios. Solo tiene un Dios, Jesucristo. Solo tiene un Dios, el Espíritu Santo. Solo tiene un Señor. ¿Quién es la cabeza de la iglesia evangélica? Es el Espíritu Santo. No es el apóstol X, el profeta Y, la profetisa no sé qué, el semiángel no sé qué, el arcángel no sé qué. No, hermano. Es el Espíritu Santo en nuestra cabeza. Y Él nos restauró. Y si nosotros estuviésemos unidos, si nosotros tuviésemos un solo sentir, si tan solo nos amásemos, hermano, si tan solo nos amásemos y obedeciésemos al Señor, hermano, lo que emprendiéramos, nadie nos podría detener en el nombre de Jesús. Nada nos podría detener en el nombre de Jesús. Y eso se restauró ahí en Pentecostés. Eso se restauró ese día. Y Pedro lo dejó bien claro, el Espíritu Santo a través de Pedro, hermano. La iglesia, nosotros tenemos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe cuál es la plenitud de Dios? Él es el que todo lo llena en todo, y la plenitud de Él es que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es uno solo. Él quiere que así seamos nosotros, sea Malcolm y Claudia y Gabriel, pero seamos una familia, uno solo. Él quiere que sea Malcolm, Telma, que sea Juan, Pedro, Fabiana, no sé quién más en la iglesia, uno solo. Que nos amemos, que pensemos igual, que el Espíritu Santo nos guíe, que hablemos una sola lengua y que tengamos un solo propósito. ¿Usted cree que alguien nos detendría? ¿Usted cree que tendríamos problemas para que la gente venga a la iglesia? ¿Usted cree que tendríamos problemas para evangelizar a la gente? ¿Usted cree que tendríamos problemas porque hay una gran opresión, hay un gran demonio por acá? ¿O que todavía nos andamos creyendo mejores unos que otros, hermano? Lo siento mucho. Esto es cierto, hermano. El lenguaje, el Espíritu Santo es el lenguaje de Dios ahora en el pueblo de Dios. Yo había puesto aquí la humanidad, no, en el pueblo de Dios, en comunión, obediencia, santidad y poder. Oiga esto, comunión,
obediencia, santidad y poder. Amén. Arrepentimiento, comunión, obediencia, arrepentimiento, comunión, obediencia, santidad y poder. Que le quede grabado: arrepentimiento, comunión, si quiere ponerle conversión, pues, conversión, comunión, santidad, poder. Amén. Eso es, hermano. Por eso, ¿sabe una cosa? La iglesia no tiene poder. A veces el poder es interno, a veces el poder es fingido, hermano. A veces el poder es solo para unos pocos, aparentemente. Y es que no es de nadie, hermano. Es el poder de Dios manifestado por su Espíritu Santo. ¿Cuándo recibiremos poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Eso es, hermano. Para que la iglesia realmente impacte y dé testimonio, necesitamos estar en sintonía con el Señor en el nombre de Jesús. Amén. Por eso nosotros, hermano, no enfrentamos al enemigo para vencerlo, sino para mantenernos. ¿Sabe qué parecemos los médicos? ¿Sabía usted que los médicos no lo curan? Ellos procuran que usted se mantenga. Por eso ahora todas las enfermedades son crónicas. Nadie le da esperanza. Yo hablaba ayer con unos hermanos antier y le digo, ¿cómo siguió su papá? Le digo a la hermana, pues ahí está, hermano. Mi papá le preguntó al doctor y el doctor le dijo, usted no se va a curar, solo lo vamos a mantener. Hermano, no hay esperanza. Pero ¿sabe por qué? Bueno, así somos nosotros. No estamos entendiendo que Dios está con nosotros, que su Espíritu Santo está, es su misericordia en nosotros. Amén. Nosotros necesitamos. ¿Sabe por qué le hablo todo esto? Porque cada día, hermano, aunque parezca una fábula, se acerca más el día en que nos vamos a tener que enfrentar a la furia del enemigo en todo. Pero no para que lloremos, no para que nos asustemos, para que demostremos que tenemos un Dios todopoderoso, que nosotros servimos al Rey de Reyes. Nosotros podemos decir, pero hermano, ¿y qué pasó aquí? Y no la iglesia, hermano, es Dios, y Dios no. Es que le voy a decir, mire pues esta, agárrese a esta. En Shavuot, en Pentecostés, el Señor volvió a traer su plenitud, su pueblo, lo estableció y lo puso aquí. ¿Sabe a dónde lo trajo? Al mundo. Al mundo. Pero el mundo, hermano, está gobernado por el enemigo. ¿Qué dijo el Señor? Ahí viene su papá el diablo, les dijo. Ustedes están cegados por su padre el diablo, les dijo. Porque él gobierna. Cuando nosotros aparecemos, a él lo trastorna. Porque nosotros no... Le voy a decir esto que es... No, nosotros no hacemos nada de lo que él desea que hagamos. Mira ahorita, vienen cosas tremendas, vienen cosas terribles, pero nosotros tenemos la potestad, si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos en comunión, si nosotros somos uno, no puede venir contra nosotros. Cordón de 3 dobleces, donde 2 de ustedes se reúnan en mi nombre, 3 dobleces, nada lo va a romper en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí para que no se corrompa el mundo por completo, para que la gente no se siga perdiendo. Hermano, tristemente hay gente que quiere y se van a ir detrás de las agendas perversas, de las ideologías demoníacas, creyéndole a los políticos perversos, hermano, creyendo a los mentirosos y a los falsos profetas. Pero nosotros estamos aquí, hermano, para que haya una luz, para que haya un faro de luz que atraiga a nuestros hermanos y nos junte en un solo lugar. El aposento alto es ese faro. Espero que si tú en verdad tienes al Espíritu Santo, lo quieres conocer y quieres vivir con Él y para Él, y que Él te lleve y te guíe a la presencia misma del Señor, vengas aquí al aposento alto y nos unamos todos juntos. Oremos, Padre bendito, Dios todopoderoso. Ruego que este mensaje nos alcance, nos lleve, nos llene, Señor. Padre, que cada persona que sea expuesta a este mensaje reciba un toque de ti, Señor. Reciba, Señor, la enseñanza que tú das, Padre, y el reto de seguirte, Dios. Que aquellos que no te conocen se arrepientan, Señor. Aquellos religiosos que viven en la iglesia, Señor, y que no han experimentado la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, no tienen amor, no tienen unidad, Señor, no tienen fe, Padre, hoy se rindan ante ti, Señor, y te vengan a buscar, Dios Todopoderoso.
Padre bendito, gracias. Solo con tu presencia, Espíritu Santo, enfrentaremos al mundo, Señor, a sus trampas, a sus tentaciones, y saldremos vencedores. Yo oro por todos, Señor, y clamo de nuevo por aquellos que tengan una necesidad, Señor. Solo el Espíritu Santo sana, solo el Espíritu Santo liberta, solo el Espíritu Santo fortalece, solo el Espíritu Santo nos llena y nos saca de la opresión en el nombre de Jesús. Para Él no hay nada imposible. Yo te ruego hoy, hermano, hermana, si tú estás ahí, tienes una enfermedad o tienes un enfermo cerca, cree en el nombre de Jesús. Porque el poder del Señor es grande y Él está operando, y por Él nos levantamos, hermano, y por Él caminamos, y por Él nos fortalecemos, y en Él creeremos hasta el final, porque queremos llegar a ese lugar, ese momento precioso en el que seremos llamados y nos dirán: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, pasa el gozo de tu Señor. Y nos dirán: venciste, recibe el maná precioso prometido. Nos dirán: venciste, toma tu piedrecita blanca que tiene un nombre, tu nombre grabado, tu nuevo nombre grabado en ella, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Yo oro por todos los que están expuestos a esta predicación, Señor, y te ruego, Espíritu Santo, que toques y los llenes, Señor. Haz milagros, Señor, que la gente entienda que eres tú el que los hace, y que tú eres poderoso y para siempre, y de tu misericordia nunca se termina, Señor, y que tú puedes sanar toda enfermedad, liberar de toda cadena, abrir cualquier cárcel, Señor, y unirnos para derrotar cualquier enemigo. Te doy gracias esta noche. Bendigo tu nombre, Señor, y te glorifico en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, antes de irme, les invito: el sábado tenemos bautizos, y el domingo vamos a tener un servicio poderoso, porque aquí está el Espíritu Santo. Venga a experimentar el poder y la presencia del Señor. Aquí lo vamos a tener, hermano. No nombres, no escenarios, hermano. Aquí tenemos al Espíritu Santo. Véngase y vamos a compartir la cena del Señor, y vamos a empezar a tener cada servicio profético donde Dios se va a glorificar en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tengan una buena noche y sean bendecidos. Los esperamos el sábado y el domingo a las 9 de la mañana en el nombre de Jesús. Que el Señor los guarde y los bendiga siempre. Amén.